Hola, espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Juan Paulo Martínez González y les quiero presentar el PICA. PICA es el propulsor inercial centrífugo asimétrico y trata, la intención es que este aparato tenga un desplazamiento lineal a través de una rotación que en lugar de ser una rotación circular común, es una rotación en una asimetría, logrando tener siempre una fuerza en una dirección. Este, y en lugar de vibrar y regresar al mismo punto, tiene un desplazamiento lineal. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la tapa, consta de cinco capas. Dos tapas, dos, dos placas con una forma asimétrica, una placa circular y dentro de la placa circular va una estrella. Entonces, esta es una de las tapas y en las tapas van unos arreglos de conductores que luego son inducidos por electroimanes que están rotando adentro. Estos son superconductores. Todos los electroimanes son superconductores que en el espacio no tendrían ningún problema para operar por la temperatura, que está a 4 grados Kelvin, y en la Tierra tendrían que ser enfriados con helio o nitrógeno o un conjunto de los dos y tener un compresor que regrese el nitrógeno a estado líquido para continuar manteniendo frío esto, ¿no? El sistema se puede alimentar ya sea de baterías, de celdas de hidrógeno o de celdas solares en el caso de estar en el espacio para poder acelerar y tener una dirección, ¿no? Un movimiento lineal. Bueno, esta era la tapa, ¿okay? Que estos arreglos de cables no tienen una corriente directa, sino simplemente funcionan por inducción. Y lo que hacen, su función es hacer levitar la estrella al centro del sistema. Aquí lo que estamos viendo es, bueno, esta pieza va aquí. Esta es la placa asimétrica, que es la que rige el cómo se van a mover las masas dentro del sistema, en donde tenemos un radio 1 en este sentido, 1 en este sentido, 1 en este sentido, y aquí desciende de 1 a un menor tamaño con respecto a phi. Si este fuera 8, este fuera 5, o si este fuera 5, este fuera 3. Se tomó la curva de phi porque realmente en la naturaleza es como se aprecia en distintos puntos, ¿no? Esta estrella, que bueno, que aquí está pesada y tiene mucho rozamiento, etcétera, en realidad bajo este arreglo estaría la estrella levitando, las masas de rotación, que en este caso están representadas por los valeros, acá son unos electroimanes superconductores y estarían en levitación cuántica con respecto a este arreglo también de superconductores. Se están reflejando y se mantienen girando a altas velocidades sin tener una fricción y sin una pérdida de energía fuera de la energía que se requiere para hacer el trabajo de desplazamiento. En esta capa lo que vemos es el motor eléctrico, que sería pues la parte principal porque es el que recibe la energía desde las celdas solares o de las celdas de hidrógeno o baterías y hace girar a la estrella. Al hacer girar a la estrella, esta pues bueno, tampoco roza ni tiene fricción con el motor y es la que le traslada la energía tanto a las masas que van a estar rotando en la trayectoria asimétrica, como a su vez genera una inducción la estrella en las tapas para mantenerse levitando al centro sin que haya una fricción. ¿Sí? Y bueno, y después de
de esto sigue otra pieza que es asimétrica y atrás de ella otra de las tapas. Para que ese sistema realmente se desplace hacia enfrente, habría que tener un sistema igualito de 5 capas, pero girando en el sentido contrario, para que así todas las fuerzas se cancelen y solo quede una fuerza resultante en una sola dirección. Y si esto se quiere operar fuera de un sistema gravitatorio como el de la Tierra, tendríamos que tener 3, una en X, una en Y y una en Z, para que entre ellas se compensen y puedas desplazarte en cualquier dirección. El desplazamiento siempre va a ser en dirección hacia el radio más corto, en este caso, y bueno, esto es lo que yo propongo para sustituir en un futuro tanto grúas. Podríamos tener grúas que no necesiten tener una sujetación al piso, sustituir helicópteros, sustituir propulsores tanto de aviones como de cohetes, porque este sistema, al no tener una interacción con el ambiente, sería muchísimo más seguro y podrías aterrizar prácticamente en cualquier lugar sin molestar a nadie, ya que no mueve el aire, no genera ruido y tiene un control absoluto sobre los 3 ejes de movimiento. Gracias, que estén bien. Hasta luego.